mediante pautas y convenciones socioculturales que cambian en tiempo y en espacio. Esto supone una concepción antiesencialista de las emociones y también se opone a esa visión ontológica de la emoción propia de la psicología clínica. Los humanos experimentamos afectivamente los acontecimientos de nuestras existencias a través de repertorios culturales diferenciados. Tomar conciencia de esto implica evitar una práctica muy habitual, etnocentrista pero también cronocentrista, entre nosotros los occidentales, la de naturalizar las emociones, trasladándolas sin preocupaciones de una cultura a otra, a través de un sistema de traducción ciego e impermeable a las condiciones sociales de existencia que envuelven la afectividad. Además de una clara manufactura histórica, social y cultural, las emociones y sentimientos son formas de acción simbólica, en las que la emoción se entrelaza de modo íntimo con el compromiso del yo, que participa en dicha acción, en conexión estrecha con otros aspectos de la estructura social y el sentido contextuales. Para la antropología, hablar de emociones es hablar de enculturación, de socialización, de educación en un sentido amplio. Dos obras bien conocidas tienen un título homónimo: la novela de Flaubert, en siglo XIX, llamada La educación sentimental, y un ensayo más reciente en el campo de la filosofía y la historia del pensamiento filosófico de Julián Marías, un filósofo español, interesante para comprender los matices de un proceso de educación sentimental y su evolución temporal, al menos para una sociedad occidental y cristiana. Desde la perspectiva antropológica, la esfera de las emociones compete a la educación y se adquiere según modos particulares desplegados en la socialización del niño, y no son algo más innato como que pueda ser la lengua. No hay algo genético, ni mucho menos, sino que es un proceso educativo. Desde los trabajos de la antropóloga y pionera de esta nueva perspectiva de la antropología de las emociones, en la década de los 80, Michel Rosaldo, conviene también olvidarse de esa falsa convención y oposición entre las emociones como asuntos del corazón y realidades irracionales, y los pensamientos como asuntos de la mente, de la razón y por tanto racionales. Ya Pascal decía: el corazón tiene razones que la razón ignora. En 1984 se señalaba que Michel Rosaldo señalaba que las emociones eran embodied thoughts, pensamientos encarnados, pensamientos incorporados, ideologías hechas cuerpo, ideas hechas cuerpo. Y llegaba a afirmar una verdad hasta entonces ignota y no evidenciada, y la cito: los sentimientos no son sustancias que se han descubierto en nuestra sangre, sino prácticas sociales, organizadas por las historias que nosotros tanto protagonizamos como relatamos. El nacimiento oficial de la antropología de las emociones, propiamente, según la convención actual, se sitúa en 1986, cuando Catherine Luth y Josh White publican un artículo, traducido sería la antropología de las emociones, y en ese último apartado de su artículo, estos autores formulan por primera vez un marco comparativo para el estudio de las emociones. A partir de mi trabajo de campo en Veracruz, y como he tratado en alguna de mis publicaciones anteriores, trato las emociones como una variable clave en el proceso de conocimiento, de descubrimiento etnográfico, y como un factor de naturaleza epistemológica y metodológica de primer orden, tanto en el proceso de trabajo de campo como en el de análisis, reflexión, edición y escritura del texto antropológico. En los últimos 6 años he venido ensayando una reflexión sobre los modos en que las emociones, al tiempo que nos acompañan, nos componen y a veces incluso hasta nos contaminan en nuestra situación de campo, mediante un trabajo de gestión emocional, pueden aclarar nuestra lente etnográfica y nos ayudan a acceder, a conocer y a comprender cuestiones que de otro modo, sin esa implicación y ese manejo emocional, quedarían fuera de nuestro alcance. Pero el día de hoy me centraré en algunos trabajos de México y Veracruz y en mis propios materiales de campo en el puerto, para arrojar luz sobre los poderes sociales y culturales de las emociones. Voy a hablar de algo que podríamos llamar enfermedades, sufrimientos y culturas emocionales indígenas. En su magna obra Medicina y Magia, el proceso de aculturación en la estructura colonial, Gonzalo Aguirre Beltrán describió con detalle los efectos traumatizantes del terror, internalizado en la población de la Nueva España por la administración colonial, y ejemplificó en numerosos procesados, él trabajó mucho con expedientes de inquisición, obviamente, que la angustia prevalente es el origen de la neurosis
y la psicosis, en mestizos, en mulatos, en indios esterilizados, quienes muchas veces por propia y espontánea confesión manifiestan vívidamente la internalización en el más profundo, estoy citándole ahora, subconsciente, de normas de conducta y preceptos autoritarios que les hacen sentir culpabilidad cuando los violan y en el condigno castigo encuentran alivio a su ansiedad. Cierro la cita. El interés de Aguirre Beltrán en sus trabajos hacia los fenómenos de la angustia, las alusiones a ella en el mundo indígena aparecen desde sus primeritos trabajos de antropología médica en los 50 y luego los trata con más detalle en la antropología médica, es algo bien importante. Lo que hizo Aguirre Beltrán fue rescatar a un antropólogo, Irving Holloway, y sus teorías sobre la angustia, que contradecían precisamente ese biologicismo y un cierto simplismo, si se me permite, de las teorías de Freud sobre la propia angustia. Según Holloway, la reacción afectiva está culturalmente determinada y, por tanto, puede motivar una conducta significante en términos de valores sociales, y no solo por su utilidad biológica. En estos términos hablaba de la angustia y de la enfermedad social, emocional, en las culturas indígenas Gonzalo Aguirre Beltrán. Dice, abro la cita, los individuos componentes de una sociedad étnica que tienen el temor a la enfermedad como la sanción mayor, son sensibilizados profundamente a la angustia como una reacción emocional, a una señal de peligro a su bienestar, a su vida. Pero hay también una amenaza implícita al código social, por ser la enfermedad el resultado de un acto antisocial cometido. La mala conducta de una persona enferma inhiere a la familia, al clan. La angustia se expande al grupo propio y debe resolverse mediante procedimientos terapéuticos, como la confesión pública, la transferencia del daño, que comprenden al grupo propio y no solo al individuo. Me sorprendió mucho, cómo las investigaciones y preocupaciones de Aguirre Beltrán dialogan 50 años después de un modo fresco, afinado, con un trabajo publicado recientemente, hace unos meses, en 2012 de este año, de una antropóloga española, Isabel Neila Boyer. Ella ha trabajado en Chiapas, sobre todo con población tzotzil. El trabajo se llama Me Vinik, una metáfora tzotzil sobre la salubridad de la vida en la modernidad en los Altos de Chiapas. Ella ya no habla del proceso de culturación, no habla de esos tiempos de la colonia, está hablando de las gentes actuales en este sentido, ¿no? Ella constata y analiza una auténtica pandemia, lo que podríamos llamar de forma simplista una enfermedad cultural, un síndrome de filiación cultural, el Mevinik. Cuando llega allí, empieza a preguntar en las postas médicas, el personal sanitario, justo en el momento de mayor pico, mayor intensidad de la influenza, del H1N1, de la gripe mortal, empieza a preguntar qué pasa con la gente de Sosil, de ahí, de San Andrés de la Raizat, de toda esta zona, si realmente se enferman de ello. Y los sanitarios, sobre todo enfermeras, la contestan que no, que prácticamente que ellos a eso le llaman calentura y que toman una sustancia vegetal que es el topol té y con eso se componen. Que el problema no es ese, que el problema es una cosa que ellos llaman Mevinik, que es un tipo de trastorno que ellos, con la tecnología biomédica actual, identifican, diagnostican como gastritis, pero que es otra cosa, y que está enfermando a muchísima gente, y que ni la medicina de bata blanca occidental, ni la medicina tradicional suya son suficientes, son competentes en altísimo grado para poder curarles. ¿Vale? Y ese sentimiento es un sentimiento, una falta de gusto por vivir, una falta digamos, de sabor a la vida, que afecta sobre todo a las mujeres sensibles y que las enferma y les genera un problema enorme. Y tiene que ver, lo identifica yo creo bastante bien en su análisis esta antropóloga, con la violencia, no ya de la estructura colonial, sino la violencia de la modernidad. La violencia de las transformaciones traumáticas que en este, bueno, pero hablando con otros estudiantes y otros colegas me decían que en tal sitio también está pasando algo parecido, llamándolo de otra forma. Esos cambios tan acelerados, tan traumáticos y tan rápidos están generando este tipo de problemas. La conexión de este trastorno con ese gusto indígena tzotzil, desde un punto de vista emocional, estético y alimentario, creo que es un acierto sorprendente. Lo que intento sugerir es que esto es un diálogo, no es un rescate, ni mucho menos, sino es
el pensamiento de Aguirre Beltrán sigue siendo absolutamente vigente para encarar lo que tenemos aquí delante de nosotros. Desde la perspectiva de la antropología de las emociones, constituye un excelente análisis que complementa la atención que la antropología mesoamericanista y americanista en general ha dedicado al análisis de enfermedades culturales más conocidas. Ya saben, el susto, la envidia, el mal de ojo, la vergüenza, la ruina. Decía Aguirre Beltrán que la enfermedad emocional más intensa entre las culturas mesoamericanas era la bilis, que está muy relacionada, por supuesto, con la ruina. Y este Meviny sería una nueva enfermedad étnica que aparece en el mapa, sobre la que conocíamos muy poco y en la que se centra esta investigación. Hablaré ahora de las culturas emocionales en Veracruz. Señalaba en El arte de la fuga el escritor Sergio Pitón lo siguiente: el mundo veracruzano, como es bien sabido, tiene virtudes y gracias que los alemanes desconocen. Por eso lo hace como a pocos proclive a toda clase de tentaciones. Resistirse a un deseo, cualquiera que sea, significa una disminución, ser nadie, vivir en el error. Los jarochos o veracruzanos del puerto han sido modelados largamente por una óptica externa, nacional, de la cultura nacional mexicana, pero también de los extranjeros, viajeros que han pasado por allí. Se ha inventado un estereotipo, y ese estereotipo es una fisiología jarocha con rasgos definidos en lo corporal, lo emocional, lo sexual, que lo ancla en el terreno de las pasiones, de la emotividad, de esa propensión al exceso, diría un investigador externo, esa propensión al desborde, al desmadre, ¿no? El ser alegre y fiestero en una ciudad con un carnaval que se jacta de que su vida social es un carnaval, un carnavalito de 365 días del año, se presentan como atributos sinónimos y consensuados de la identidad de los habitantes del puerto de Veracruz, formando parte de ese estereotipo de los jarochos en la taxonomía clasificatoria nacional. Pero lo bien interesante es que ese estereotipo los veracruzanos del puerto lo han internalizado, lo han introyectado, lo han hecho suyo y lo exhiben con un orgullo identitario. Es algo que se produce a veces, pero no es algo, no sé si en Puebla los poblanos con ese estereotipo harían lo mismo, me parece que no. Es algo bien, con todo mi respeto a los amigos poblanos que estén. Estoy hablando de estereotipos, no estoy hablando de realidad. Viejo, te dicen de atrás que te acerques más. Perdón, muchas gracias. Bueno, siendo esto así, siendo una realidad donde parecía que todo el mundo, sus deseos, sus emociones, sus pasiones las vive con una enorme libertad, a mí lo que me sorprendía desde que llegué a la ciudad, en el 93, es que las familias, los amigos, los interlocutores con los que yo trabajaba, me empezaron a hablar de que estaban obsesionados de alguna forma, obsesión es una palabra un poco fuerte, por encontrar la liberación. Esto me llama mucho la atención, era algo luego hablaré sobre esto. De qué modos ellos buscaban liberarse de cuestiones fundamentalmente emocionales, en un sitio donde supuestamente las emociones, las pasiones, los deseos fluían con alto grado de intensidad. Centrar la mirada etnográfica en algunas prácticas sociales, sea un convivio en los portales, una reunión en un café, el paseo de carnaval, permite aproximarnos a cómo una cultura urbana, en este caso la veracruzana, canaliza y exhibe modos y expresiones tradicionales y populares de regular, de conducir las emociones en los espacios públicos. Solamente me voy a centrar en otra escena. Si han pasado por el puerto de Veracruz, habrán visto en el Zócalo o en el Parque Zamora los danzoneros, el baile de danzón abierto. Antes se decían las tertulias de danzón, sobre todo en el Parque Zamora. Lo que pasa allí, y lo voy a citar en un fragmento de mi libro Portales de Núcara, es algo bien interesante. Personas en buena parte de extracción social popular, humilde, se entacuchan con la etiqueta de salón, se visten de guayabera, los hombres se cubren la cabeza, las mujeres van con su mejor vestido, su bolso, su abanico, y empiezan a bailar de una forma absolutamente modulada, una forma incluso difícil de entender, porque si uno no es especialista, uno no atiende a ver cuándo el ritmo es, qué oscilación en el ritmo hace que ellos se echen a bailar o se paren, ¿no? Ahí se ve quién es veracruzano y quién no, quién es bailarín, bailador de danzón.
y quién no. Yo decía en este fragmento de mi texto, las tertulias de danzón o el danzón abierto se celebran algunos días de la semana en la Plaza del Zócalo y en el Parque Zamora. En ellas los danzoneros, que en su mayoría son de extracción social, popular y humilde, se visten de indumentaria de salón y en sus bailes exhiben el placer de enfrenarse, como dicen ellos, el placer de enfrenarse, de refrenarse, de contenerse, ejecutando unas disciplinas rítmicas de la contención y de la armonización en medio de un contexto festivo. En ocasiones, cuando estos tienen lugar en el Zócalo, a pocos metros de las mesas, de los bares, por los portales, donde la ingesta alcohólica, el convivio y los bailes y gestos de otros protagonistas están incidiendo en teatralizar precisamente lo contrario, perder el control corporal, emocional, abrazar la senda del exceso y de la desmesura visibles. Durante mi trabajo de campo y análisis de mis materiales etnográficos, me costó mucho entender precisamente lo que decía antes, cómo un montón de historias urbanas que yo recogía, que además tengo un texto publicado en la Palabra y el Hombre, las mitologías de locos y personajes, historias de locos, de personajes, de transvestis, donde la gente se conducía de un modo exagerado, locotón y a veces incluso libertino, cómo eso en el campo del discurso, del imaginario de los veracruzanos sobre sí mismos, chirriaba o no concordaba con que la gente estaba preocupada por liberarse de sus emociones, aprender a manejar mejor sus emociones. Liberarse del mal místico, demonios, espíritus malignos, seres chocarreros, seres negros, de trabajos de hechicería, de aflicciones fisiológicas y emocionales, mediante exorcismos colectivos en diferentes agencias, mediante los cultos de sanación, que es un tipo de formación trans agencia que yo identifiqué en esos años 90 en el puerto. Pero también liberarse de algún hábito o práctica social que hasta ese momento era considerado como algo normal, relacionado con la alimentación, la bebida, las relaciones personales, las relaciones afectivas. Liberarse del alcohol, de la comida, de las múltiples relaciones sexuales, de las relaciones de maltrato, de las relaciones de dependencia. Mediante la participación activa, mediante el dar testimonio, el dar tribuna en una serie de grupos de autoayuda, grupos anónimos, que estaban ahí y que tenían un enorme éxito fundamentalmente en el segmento de la clase media y la clase media alta. En este último grupo, lo importante era aprender a narrativizar, a reordenar discursivamente lo que ha sido la experiencia vital del sujeto. En las liberaciones, que luego mencionaré algo, de ese mal místico, de esos espíritus que complican la vida al sujeto, lo importante era el cuerpo. El teatro o campo de batalla, donde tenía lugar el ritual, era el cuerpo del sujeto. En los grupos anónimos era la palabra, la narración. Lo que intento sugerir es que existen bastantes aspectos e indicios de que nos estarían hablando de que en Veracruz es una ciudad donde predominaría la libre expresión de emociones y deseos como una marca identitaria, pero por otro lado la gente estaría buscando intensamente mejorar, liberarse de esos problemas emocionales que supuestamente no tenían. Yo hablo de que existen, tentativamente, es un trabajo que estoy trabajando todavía, se lo he publicado en breve, existirían como dos estilos. Un estilo que voy a llamar a la veracruzana, un estilo de gestionar las emociones, más tradicional, más autóctono del puerto, relacionado con el protagonismo de los espíritus y la acción mística sobre el cuerpo, y un estímulo que no le voy a llamar estilo, un estilo extranjero, porque no es así. Es un estilo que le voy a llamar a la terapéutica, de gestión emocional, con unos modelos, que es la extensión de la cultura terapéutica de la autoayuda, que viene sobre todo de Estados Unidos, un modelo exógeno, pero que también es apropiado, reelaborado de modo muy intenso por la gente del puerto y lo hace suyo prácticamente. Parece que es algo que va con ellos en este sentido. Diríamos, y no estoy hablando de dos opciones, como en Veracruz todo puede ser a la vez, no son dos opciones, no son dos estilos excluyentes. La gente puede transitar en esos itinerarios terapéuticos, en esos itinerarios emocionales, puede empezar por una agencia de ese estilo a la veracruzana, puede continuar con otra, pero luego puede saltar a un recurso, a una agencia de ese estilo a la terapéutica y volver. Me gusta más que hablar de itinerarios
o carreras emocionales, prefiero hablar de tránsitos emocionales, porque es algo menos planificado, menos orientado que el itinerario, que parece que ya llevamos una dirección prefijada. A la veracruzana, cuando los espíritus se ocupan de gestionar las emociones y los deseos de los vivos. La gestión tradicional de las emociones en Veracruz también se manufactura ritualmente, mediante la teatralización de un combate espiritual, una dramatización emocional, apenas narrativizada, pero sí corporizada, fruto del cual estas emociones son encauzadas, normalizadas. Los deseos aparecen así templados o inclusive anulados. Mis interlocutores, tanto varones como mujeres, solían apuntar como posible origen o causa de fricción espiritual el campo de las pasiones ilícitas, como fuente de desarreglos y malestares corporales y emocionales. Un caso extremo me lo conversó doña Mari, sobre cómo el deseo de un desconocido puede hacer enfermar a una mujer señorita, aunque ella ni siquiera tenga conciencia del sujeto y del deseo, y sea necesario realizarle un exorcismo para sacarle el demonio supuesto que lleva dentro. Así, esa mujer se convierte en víctima de una posesión espiritual, se enferma por ser objeto de un deseo ajeno. Esa muchacha, como otras registradas en otras historias, cumple el perfil para acudir a la misa de sanación que se celebraba y creo que se sigue celebrando los viernes en Puente Cula. El padre Castro Simón murió hace poco, estuvo al frente de ese tipo de ritual durante mucho tiempo. ¿Cómo llamaba el padre Castro Simón a ese segundo acto de una misa enorme que dura 5 horas prácticamente, donde tenían lugar los exorcismos colectivos? Liberación. Iba dirigida a unos pocos, se cambiaba la disposición de las bancas, se orientaba de otra forma y sobre todo, yo las veces que estuve en 4 ocasiones, eran entre 15 y 20 personas en las bancas, sentadas, sobre todo mujeres jóvenes, y eran atadas a las bancas, se les ponían los cubos para arrojar lo que echaban por la boca, vómito, bilis, saliva, todo esto, y ahí tenía lugar ese exorcismo colectivo, según el ritual romano, más o menos, en latín, en español también, tenía lugar ese ritual. Lo que es interesante, yo entrevisté a mucha gente que había estado asistiendo allí. Yo en las entrevistas hacía como que yo no había asistido nunca, para no mediatizar, y recibía. En las entrevistas, la mayoría de las personas entrevistadas me resaltaban muchísimo ni siquiera las voces de los espíritus o de esos supuestos espíritus, ni siquiera eso, era el que esas personas estuvieran atadas con vendas, con correas, con sogas a las bancas y la fuerza que desprendían. Ese tipo de vendas, ese tipo de correas remiten a otro tipo de vendas, de ataduras sociales, a las que de modo implícito y plástico se somete ante los ojos de Dios y de la comunidad, familiares y rezadores del rosario, a esas personas supuestamente endemoniadas, personas con desórdenes que provienen de la ruptura o el alejamiento de esas normas sociales y culturales. Lo que el neurobiólogo portugués Antonio Damasio clasifica como emociones sociales incluyen la simpatía, la vergüenza, la culpabilidad, la admiración, la indignación, el orgullo, los celos, la gratitud, la envidia o el desdén, e inclusive la afrenta moral. Este autor señala que es probable que dichas emociones sociales hayan desempeñado un papel en el desarrollo de mecanismos culturales complejos de relación social, y considera que su estudio detallado y circunscrito a los contextos socioculturales en que se producen nos pueden deparar pistas para un mejor abordaje del conflicto social. No habla de la venganza, aunque la venganza no es en sí misma una emoción social, y sí es fruto de una construcción más compleja, que le acerca incluso más al sentimiento, y se nutre de una clase de emociones primarias, como son el odio y el miedo. Es un acto, la venganza, que se produce en un contexto social determinado, diseñado, ejecutado y cargado de emoción. Con ello tiene que ver el trance sobrevenido o espontáneo que experimentó una informante mía, doña Mari. El trance era del espíritu de su consuelo, don P, vamos a llamar, un hacendado y ganadero de Tierra Blanca que fue secuestrado, torturado y asesinado por un movimiento de ocupación de tierras, y ese trance de ese espíritu justo después de su entierro
desactivó una venganza familiar que se estaba preparando en ese mismo momento. La encarnación del espíritu de Don P en el cuerpo de Doña Mari resultó providencial en alto grado, ya que desactivó las intenciones de venganza armada en uno de sus hijos y la de una investigación particular teñida de deseos de venganza de su yerno, que es abogado. Las palabras de Don P ofrecieron el cuerpo de la señora, y la señora llamó a su hijo mayor, el que iba a montar la venganza, se quedó a solas con él y habló por boca de ella para diciéndole que la muerte no iba a poner. En realidad quien querían asesinar y asesinaron, torturaron, era su compadre, que iba en la misma camioneta, y que fue una equivocación, que no iba con él y que por favor parara, que no hubiera más muertos. En suma, ese trance espiritual anuló la espiral de violencia y muerte que el enfrentamiento entre decenas o inclusive cientos de hombres de un lado y de otro podría haber generado. Dentro del imaginario veracruzano de la ciencia espiritual, los espíritus aportan información que explican enfermedades, aflicciones o problemas de los sujetos, pero se encuentran preocupados por no facilitar, más bien por impedir la venganza. En otra ocasión, una informante que me acaban de comunicar que murió hace un año, doña Modesta, relataba como en un templo espiritualista de la ciudad las materias al tomar a seres espirituales para curar a su hija Luisa la Flaca, señalaban que no querían venganzas contra la persona causante del mal, que le podían decir el nombre de quien había causado el mal, pero que por favor no lo aplicaran para vengarse, sino simplemente para cuidarse de esa persona causante. Podemos decir que los espíritus veracruzanos, en este modelo de gestión emocional tradicional, se encuentran posicionados contra la venganza. Modos modernos a la terapéutica. Voy a hablar de los clubes anónimos de autoayuda. Durante mi trabajo de campo también se hizo evidente en la ciudad un conjunto terapéutico de la autoayuda, de conformación y rasgos más modernos, de manufactura e influencia exógenas, compuesto por una infinidad de agencias y grupos de autoayuda en los que se buscaba una regulación emocional y vital. Una parte de los amigos informantes de clase media con los que conviví y compartí mi iniciación estaban en esa. Alcohólicos Anónimos, obviamente, del cual derivan la mayor parte de los pasos de los demás, comedores compulsivos anónimos, neuróticos compulsivos anónimos, adictos a las relaciones anónimos, mujeres que aman demasiado, métodos de autocontrol mental. Como antropólogo interesado en las emociones, encontré disponibles una oferta de nuevos recursos para la gestión emocional. Estos clubes de autoayuda, sobre todo los comedores compulsivos anónimos, con los que trabajé más intensamente. Estos grupos proliferan porque sustituyen otras formas tradicionales de organización social, en particular en las clases medias, que parecen estar más preocupadas por cómo gestionar y dominar las emociones de un modo adecuado. Estos clubes implican menos al cuerpo, decía antes, que a la emergencia de una narrativa y una narrativización terapéutica, produciéndose una reordenación narrativa para pasar de lo privado a lo público. No olvidaré la experiencia y el itinerario o tránsito emocional que me relataba Héctor, conocido cariñosamente por sus amigos como el gordo. Cuando le conocí, me sacaba una cabeza, me imagino que me seguirá sacando una cabeza, y pesaba casi 170 kilos. Él me relata una búsqueda desesperada de la liberación, fundamentalmente emocional y moral, pero también corporal. Había estado frecuentando lecturas y grupos de la metafísica, de la fraternidad universal, de Alcohólicos Anónimos, hasta finalizar en los comedores compulsivos anónimos. Héctor participó en 2 de estos grupos de comedores compulsivos anónimos. Del primero se tuvo que ir, se tuvo que trasladar, porque se enamoró y empezó a mantener relaciones afectivas con una chica del programa, que se convirtió luego en su novia, y según las normas de estos grupos, eso iba contra el programa y contra la recuperación. En las entrevistas quedaba patente la medicalización que opera sobre los participantes de estos clubes anónimos, concretamente sobre este de comedores compulsivos anónimos, por la utilización de un término que viene del mundo de la jerga médico-hospitalaria. Ellos hablan del historial, para referirse a las historias de vida de esos enfermos, adictos, que van construyendo poco a poco, mediante el ritual de dar testimonio, de pasar o dar tribuna, como dicen, van construyendo un nuevo modo de confesión pública
y de internalización de esas categorías nuevas sobre su propia fisiología y orden moral. La tribuna se erigía en el momento clave de libre expresión y de estructuración emocional compartida con el grupo. También me hablaba del reflejo que se da en esas reuniones. Ahora explico eso del reflejo. Y en dar testimonio como elementos influyentes en esa construcción del yo. Me comentaba Héctor, le cito, ¿cuál sería, perdón si en alguna de las citas aparece algún tipo de palabra fuerte, son las de mis informantes, no una mala educación por mía. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que empecé a ver que no solo había locos, sino locas, o sea, chavas que pensaban las mismas loqueras que yo pienso. ¿Y cómo puede haber que haya alguien así igual que yo? Eso es lo que le dicen allá, o sea, lo que decimos nosotros más bien, el reflejo. O sea, tú te reflejas con el cuate que está ahí, porque es de tu mismo, ahora sí, de tu misma onda. Por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir que tragarse 5 pais de limón? Hazte cuenta. Te va a cambiar el ánimo. Me siento triste, voy a comerme 5 pais. O me siento muy encabronado, voy a comerme 5 pais de limón para que se me quite lo enojado. Y se te quita, ¿no? Estos grupos de autoayuda, o clubes anónimos, estarían produciendo una racionalización pública del yo a través de la exposición y elaboración del sufrimiento. En esta reconstrucción narrativa, biográfica e identitaria, cuando se pone atención en los sentimientos, parece que estos mágicamente se transforman en otra cosa. Defectos humanos, pecados, entre comillas, enfermedades. Se patologizan las emociones. Es interesante reflexionar y analizar estos procesos porque los sentimientos se transforman de repente en pecados, en enfermedades, en esas tribunas de sus grupos. Para sus integrantes, el estar gordo es un claro síntoma de que se padece la enfermedad, como dicen ellos mismos. En este proceso hay que destacar la influencia y el poder de la ideología moderna, de la cultura terapéutica de la autoayuda, que ha desarrollado y diseñado por el mundo la psicología clínica, para ser más específicos, y su tendencia a patologizar hasta los sentimientos y las emociones. No sé si han visto, seguramente sí, libros como Emociones destructivas, emociones tóxicas. Eso implica que hay un tipo de emociones muy malas y otras emociones muy buenas, ¿no? Señala una interesantísima socióloga de la cultura, muy crítica, que es Eva Illouz, en un libro que se llama La salvación del alma moderna. Dice, las narrativas terapéuticas son insuperablemente tautológicas, porque una vez que un estado emocional es definido como saludable y deseable, entonces todas las conductas que no alcanzan ese ideal son indicio de emociones problemáticas o de barreras inconscientes, que a la vez deben ser atendidas y manejadas en el marco de la narrativa terapéutica. Parece que grupos como los que frecuentó Héctor proliferan porque sustituyen a formas de relación social más tradicionales que en ese momento, en Veracruz en los 90, empezaban a encontrarse en decadencia, al menos en algunos sectores de las clases medias y altas, y reflejaban una falta de operatividad. La confusión emocional y la perplejidad moral han sido identificados como rasgos característicos de las clases medias. También la necesidad de manejar y gestionar adecuadamente el deseo sería igualmente un rasgo más intenso en las clases medias. La ideología terapéutica de la autoayuda y su correspondiente estilo emocional terapéutico podemos decir que ha experimentado un auge importante e inclusive se ha convertido en ideología dominante en nuestra época en las clases medias urbanas, no solamente occidentales, sino de otras sociedades que han experimentado y están experimentando intensamente la globalización. Para acabar, me gustaría finalizar estas palabras recalcando lo que puede verse como una importante contradicción: dedicarse al estudio de la emoción. Frases como siento, luego existo, reformulando contemporáneamente el célebre cogito de Descartes, son más que un juego de palabras provocativo, más que una realidad. Sin embargo, pensar la emoción, hablar de sentimiento, se antoja algo más complejo, ya que atrapar la energía emocional y traducirla en palabras es tarea harto complicada. Quizá en estos minutos alguno o alguna de ustedes haya podido zambullirse en una marea emocional desde otra perspectiva distinta a la convencional, la antropológica, la social en este caso, y concedan como verosímil que es posible nadar como investigadores de lo social en ese universo. Señalaba Edgar Morin que el hablar de las emociones es ser hablado por ellas. Por eso me gustaría finalizar siendo hablado por las emociones que en este momento me están embargando. Empecé mis palabras con la emoción al recibir la noticia de la extinción de esta cátedra,
y el rememorar aquel encuentro y conversación con don Gonzalo Aguirre Beltrán. Y ahora quiero finalizar con otras emociones ligadas al pasado, pero también al presente. Fue leyendo un artículo titulado "Es que soy de Veracruz", en un suplemento cultural de un diario español, firmado por un novelista catalán, Enrique Vilamatas, que viene mucho por Jalapa, mi amigo Sergio Titol, hace 19 años, en el que contaba este autor su estancia en un congreso de escritores de Jalapa, que estaba alojado en la posada del Cafeto, sus noches de celebración, luego, posteriormente al congreso, claro, en Veracruz. Fue la lectura de ese artículo lo que hizo que cambiase mi destino de trabajo de campo. Hasta ese momento iba a ser Cuchitán, donde yo había trabajado de modo exploratorio, aprovechando la infraestructura del INI, Cuchitán y el istmo de Tehuantepec, en 1989. Pero también cambió mi destino personal como antropólogo y persona, que tomase la decisión de hacer mi trabajo de campo en el puerto de Veracruz. Ya en julio de 1993, la primera conferencia que di en México fue en la Facultad de la Antropología de la UB, por la mediación de una antropóloga egresada de la Veracruzana, Teresa Valdivia, encontrándonos de modo casual en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, y invitado por el antropólogo Jorge Solano, también estaba contigo, con usted, René Cabrera, y... También contigo. Exacto, conmigo. Bueno, fue en esos momentos cuando conocí, aprovechando esa invitación por parte de esta facultad de antropología, aquí en esta unidad de humanidades, aquí en un piso más alto me parece, cuando pude venir y conocer a don Gonzalo Aguirre Beltrán. En aquel momento, en esos días, cuando me dirigía a poner un anuncio clasificado en las oficinas del dictamen para rentar una recámara en una familia de clase media del puerto, que era mi objetivo, trabajar ahí, no sospechaba las emociones que experimentaría y aprendería en compañía de las familias, amigos e informantes que conocería y trataría al cabo de varios años. Los Córdoba, los Arce, los Morgado, los Mendoza, los Azcón y otros que no voy a mencionar, y con los que compartiría meses de mi vida en esa ciudad del puerto. No sabía entonces que para mí, ya desde entonces, el mejor café del mundo sería el veracruzano, ni que mi desayuno favorito, con el que sueño cada vez que estoy fuera de aquí, serían unos huevos tirados. Tampoco sabía de la enorme suerte que tendría con los colegas de profesión y académicos que me honrarían con su amistad y confianza. Sobre todo quiero reseñar, aunque hay después más nombres, al doctor José Velasco y el maestro Horacio Guadarrama, pero también con Concha Díaz Cházaro, con Carmen Blázquez, con Félix Báez, con Olivia Domínguez, con Guadalupe Vargas, con María Teresa Rodríguez, con Felipe Vázquez, y con otros que se me quedan seguro en el tintero y pido disculpas en este caso. Tampoco imaginaba la fortuna que yo tendría a la hora de contar con un poeta, con Ignacio Marcué, como la persona que estaría al cuidado de la edición de mi libro, Portales de Núcara, que fue publicado en esta editorial de la Universidad Veracruzana, una editorial en que yo ya había leído libros clásicos de antropología antes de pensar siquiera que yo iba a trabajar aquí, como sobre todo me acuerdo mucho el libro de George Foster, Cultura y Conquista. Pero lo que no podía imaginar, ni en mis mejores sueños, es que algún día pudiera recibir este honor, la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, ni sentir el orgullo que siento al compartir estos minutos de su atención y un venero, ya cada vez menos oculto, cada vez más claro, de gratitud hacia esta universidad, hacia Ciencias Golfo y hacia el puerto también de Veracruz, donde tanto sufrí, donde tanto aprendí también. En general, ya por puestos a agradecer, vamos a agradecer a los dioses que me hayan concedido el privilegio de emocionarme en todo este proceso de casi 2 décadas y de sentirlo que ahora siempre en compañía de todos ustedes y de mi familia que estoy. Estas emociones, ambas emociones, están entreveradas por la educación sentimental y el repertorio de la cultura de mis mayores en España, y también por la educación sentimental y el repertorio que Veracruz me ha brindado siempre con mucha generosidad. Muchas gracias por su atención y hasta siempre. Gracias.
esa misma emoción, vamos a darle un aplauso realmente muy agradecido por su presencia aquí en la Universidad Veracruzana y en Ciesas a Juan Antonio Flores Martos. Y vamos a pedirle a las autoridades pues, que nos hagan el favor de entregar el reconocimiento al doctor, al investigador, a quien es el receptor de esta cátedra, Gonzalo Aguirre Beltrán, 2012. El doctor Juan Antonio Flores Martos, titular de la cátedra, profesor investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina de España. Un aplauso. Muchísimas gracias. Y bueno, como les decía en un inicio, esta ceremonia se conjuga con la entrega al premio a la mejor tesis doctoral en antropología 2012. Y para saber quién ganó y el contenido también de la tesis, le vamos a pedir a la doctora María Teresa Rodríguez López que nos haga el favor de leer la reseña y la cubícula de la doctora Uribe May Ek Ibarra. Mediante pautas y convenciones socioculturales que cambian el tiempo y el espacio. Esto supone una concepción antiesencialista de las emociones y también se opone a esa visión ontológica de la emoción propia de la psicología clínica. Los humanos experimentamos afectivamente los acontecimientos de nuestras existencias a través de repertorios culturales diferenciados. Tomar conciencia de esto implica evitar una práctica muy habitual, etnocentrista pero también cronocentrista, entre nosotros los occidentales, la de naturalizar las emociones, trasladándolas sin preocupaciones de una cultura a otra, a través de un sistema de traducción ciego e impermeable a las condiciones sociales de existencia que envuelven la afectividad. Además de una clara manufactura histórica, social y cultural, las emociones y sentimientos son formas de acción simbólica, en las que la emoción se entrelaza de modo íntimo con el compromiso del yo, que participa en dicha acción, en conexión estrecha con otros aspectos de la estructura social y el sentido contextuales. Para la antropología, hablar de emociones es hablar de enculturación, de socialización, de educación en un sentido amplio. Dos obras bien conocidas tienen un título homónimo, la novela de Flaubert, Ideologías hechas cuerpo, ideas hechas cuerpo. Llegaba a afirmar una verdad hasta entonces ignota y no evidenciada, y la cito: los sentimientos no son sustancias que se han descubierto en nuestra sangre, sino prácticas sociales, organizadas por las historias que nosotros tanto protagonizamos como relatamos. El nacimiento oficial de la antropología de las emociones, propiamente, según la convención actual, se sitúa en 1986, cuando Catherine Luth y Josh White publican un artículo, traducido sería la antropología de las emociones, y en ese último apartado de su artículo, estos autores formulan por primera vez un marco comparativo para el estudio de las emociones. A partir de mi trabajo de campo en Veracruz, y como he tratado en alguna de mis publicaciones anteriores, trato las emociones como una variable clave en el proceso de conocimiento, de descubrimiento etnográfico, y como un factor de naturaleza epistemológica y metodológica de primer orden, tanto en el proceso de trabajo de campo como en el de análisis, reflexión, edición y escritura del texto antropológico. En los últimos 6 años he venido ensayando una reflexión sobre los modos en que las emociones, al tiempo que nos acompañan, nos componen y a veces incluso hasta nos ver, en el siglo XIX, llamada la educación sentimental, y un ensayo más reciente en el campo de la filosofía y la historia del pensamiento filosófico de Julián Marías, un filósofo español, interesante para comprender los matices de un proceso de educación sentimental y su evolución temporal, al menos para una sociedad occidental y cristiana. Desde la perspectiva antropológica, la esfera de las emociones compete a la educación y se adquiere según modos particulares desplegados en la socialización del niño y no son algo más innato como que pueda ser la lengua. No hay algo genético, ni mucho menos, sino que es un proceso educativo. Desde los trabajos de la antropóloga y pionera de esta nueva perspectiva de la antropología de las emociones,
En la década de los 80, Michel Rosaldo conviene también olvidarse de esa falsa convención y oposición entre las emociones como asuntos del corazón y realidades irracionales, y los pensamientos como asuntos de la mente, de la razón y por tanto racionales. Ya Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón ignora. En 1984 se señalaba que Michel Rosaldo señalaba que las emociones eran embodied thoughts, pensamientos encarnados, pensamientos incorporados, y en el condigno castigo encuentran alivio a su ansiedad. Cierro la cita. El interés de Aguirre Beltrán en sus trabajos hacia los fenómenos de la angustia, las alusiones a ella en el mundo indígena aparecen desde sus primeritos trabajos de antropología médica en los 50, y luego los trata con más detalle en la antropología médica, es algo bien importante. Lo que hizo Aguirre Beltrán fue rescatar a un antropólogo, Irving Holloway, y sus teorías sobre la angustia, que contradecían precisamente ese biologicismo y un cierto simplismo, si se me permite, de las teorías de Freud sobre la propia angustia. Según Holloway, la reacción afectiva está culturalmente determinada y, por tanto, puede motivar una conducta significante en términos de valores sociales, y no solo por su utilidad biológica. En estos términos hablaba de la angustia y de la enfermedad social, emocional, en las culturas indígenas Gonzalo Aguirre Beltrán. Dice, abro la cita, los individuos componentes de una sociedad étnica que tienen el temor a la enfermedad como la sanción mayor, son sensibilizados profundamente a la angustia como una reacción emocional, a una señal de peligro a su bienestar, a su vida. Pero hay también una amenaza implícita al código social, por ser la que contamina en nuestra situación de campo, mediante un trabajo de gestión emocional, pueden aclarar nuestra lente etnográfica y nos ayudan a acceder, a conocer y a comprender cuestiones que de otro modo, sin esa implicación y ese manejo emocional, quedarían fuera de nuestro alcance. Pero el día de hoy me centraré en algunos trabajos de México y Veracruz, y en mis propios materiales de campo en el puerto, para arrojar luz sobre los poderes sociales y culturales de las emociones. Voy a hablar de algo que podríamos llamar enfermedades, sufrimientos y culturas emocionales indígenas. En su magna obra Medicina y Magia, el proceso de aculturación en la estructura colonial, Gonzalo Aguirre Beltrán describió con detalle los efectos traumatizantes del terror, internalizado en la población de la Nueva España por la administración colonial, y ejemplificó en numerosos procesados, él trabajó mucho con expedientes de inquisición, obviamente, que la angustia prevalente es el origen de la neurosis y la psicosis, en mestizos, en mulatos, en indios esterilizados, quienes muchas veces por propia y espontánea confesión manifiestan vívidamente la internalización en el más profundo, estoy citándole ahora, subconsciente, de normas de conducta y preceptos autoritarios que les hacen sentir culpabilidad cuando los violan